Esperamos un poquito más. Bueno, digamos, eso es el calentamiento que estamos haciendo ahora, pero como eso es algo ya tan interesante que no se pierde para los que no estén, pero cuente tú, Mariana, por Perfecto. favor. Es que justamente ahorita ha salido esta publicación de los peruanos en la que comparten análisis que han hecho en 6 supermercados de frutas y verduras. Ya. Y bueno, este es el Consorcio Agroecológico Peruano que ha hecho esta publicación, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en 51 de 84 muestras de ají, apio, fresa, beterraga, es donde se han hallado las concentraciones más altas, ¿no? Ajá. Hay una tabla aquí muy buena bueno, explica bien cómo han hecho el análisis y qué pesticidas han encontrado específicamente, ¿no? Ya. Entonces han hecho de varias frutas y hortalizas y muestran, porque claro, la Organización Mundial de la Salud en el Códex Alimentario ha sacado cuál es el límite máximo que debería tener un alimento Ujú. que va a ser inmediatamente consumido por cualquier consumidor, cuál es esta cantidad máxima que debería tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbofurano, que es un insecticida muy peligroso, es decir, de etiqueta roja, está encima de ese límite máximo permitido en 1000% más, Uf, ¿no? Otro insecticida que es de etiqueta amarilla, etcétera, está en 48%, en 20%. Entonces han ido sacando datos con mucha precisión y comparándolos con los parámetros que define la OMS, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense el cebollín que es súper fácil de producir ahorita. Yo que soy agricultora experimental, lo que más me da es cebollín y se enferma muy poco, pero tiene muy altos residuos de agroquímicos, el cebollín Ujú. y el apio. El ají amarillo y el pimentón, lo mismo, ¿no? Entonces ahí, claro, en Bolivia lo peor en realidad es tomate, locoto y frutilla, ¿no? en Pero Brasil bueno, también el tomate tiene muchos agrotóxicos. Sí. exacto. Los tomates, las frutillas, normalmente no los compramos porque eso ya seguro, que sí vienen con un Seguro. cóctel. em, Sí. Mariana, de Altísimo. paso, eso es muy interesante. O sea, los que han publicado eso en el Perú, Ajá. el consorcio, yo creo que es el presidente del consorcio, es Luis Gomero. Luis Gomero, eso es un Creo amor que de sí. gente súper capaz. Y con Luis estuve como hace un mes y una próxima experiencia motivadora del almanaque sale sobre el trabajo de Luis, es que es un influencer que tiene 10 años mayor a mí, pero tiene una capacidad de influencia que eso es impresionante y trabaja mucho en redes. Pero eso de paso, pero Mariana, eso es un tema creo que muy importante, tanto en Bolivia como en el Perú, y no me temo de que esa situación, Ivo lo dice, en Brasil, no creo de que haya un país No. ni solamente en América Latina. Si nos vamos para Europa, es un poco más sofisticado, de que hay que cumplir reglas de la Unión Europea, pero igual son cócteles químicos. Es un tema bastante importante y me adelanto en decirte de que para el otro año voy a tocar tu puerta para invitarte de que hagamos un webinario sobre esto, porque yo creo que es un tema Sí, importantísimo sí, en el sí. cual hay que despertar muchísimo más a los consumidores, ¿no? Con Ujú. todo gusto. Justo nosotros ahorita estamos enviando las muestras al laboratorio y Sí, en diciembre en el encuentro de la comunidad de práctica de McKnight queremos sí, intentar reunir a los del Consorcio Agroecológico del Perú, sí, a los en el Ecuador, no sé, bueno, es el grupo de consumidores, colectivo de consumidores se llaman, que también son parte del movimiento agroecológico ecuatoriano.
La debes conocer a Miriam Paredes y es la esposa de Steve Sherwood. Sí, sí. Ellos han trabajado mucho con alertar el mal uso de agroquímicos en papa en el norte del Ecuador y ahora Sí, están también queriendo evaluar residuos de agroquímicos en alimentos. ok. Entonces, la idea es juntar a los tres, Mm. digamos, a los tres países. Podríamos ver, la verdad es que no he averiguado todavía si en Colombia alguien estará con este tema, pero digamos, sé que es un tema de muy candente ahorita, digamos, en los medios y todo, ¿no? Y claro, la idea también es utilizar este tipo de formatos mucho más Sí. didácticos, ¿no? Si tú le Ujú. dices a alguien, hay un veneno oculto en tu plato, le llama más la atención. Pero bueno, eso, vamos a hablar un poco más de eso en mi charla de cambio de comportamiento. No, pero tienes mucha razón. Y además de que eso es un buen título, ¿no? Que llama la atención un veneno oculto en mi plato, que eso como pilas, como diciendo, oiga, y después yo lo voy a ingerir. Me parece muy bien. Una cosa antes de que me lo olvido, yo con gusto te puedo hacer contacto en el Ecuador con la red de guardianes que trabajan también sobre el tema, son permacultores y que están muy en la práctica, ¿cierto? Miriam está en la universidad y Miriam es una de las personas más rescatables de este consorcio ecuatoriano sobre el que no voy a emitir más opinión porque son muy rosqueros, muy rosqueros, eh, Sí. pero podría ser interesante. No, pero eso está una idea muy buena de realmente aunar esfuerzos para ver un poco lo que está sucediendo. Eso me parece bien. Y sobre la pregunta, ¿quién aquí en Colombia? No sé, Javier, si a ti si te ocurre de golpe alguien quien está trabajando, yo estoy seguro de que hay iniciativas que trabajan en eso, ¿o no? No estoy muy seguro, Jorge. Bueno, no conozco bien, pero podemos averiguar algo por que yo conozca Sí, un poco por el oriente antioqueño, ¿no? Pero sí. voy a hacer consulta, voy a Sí, preguntar. porque hay organizaciones campesinas que, por ejemplo, Sí, Agrosolidaria, que es una organización bastante interesante, pero hay que decir también con claridad, digamos, el grado de contaminación intelectual, digamos, de los pequeños productores hasta el campesinado, de haberse creído de que la única forma de ser competitivo es tecnificar. Aquí habla mucho de la tecnificación, que lo que quiere decir es a full agrotóxicos, todo, para ser competitivo, ¿no? Y de salir de este callejón sin salida para, sobre todo los pequeños productores, es muy difícil. Entonces hay organizaciones campesinas o asociaciones de productores que son bastante generosos en el sentido de hablar, digamos, de aceptar muy rápidamente transición, pero no ser radicales, sino no a los agrotóxicos. Entonces, como de medias aguas, para decirlo de alguna manera. Eso hay que tomar en cuenta, pero también hay que saber cuál es el punto de partida. Y este punto de partida aquí en Colombia es mucho más nefasto. Como en el caso, por ejemplo, del Perú, que si tienen una moratoria sobre sustancias transgénicas y cosas por el estilo, que en el caso colombiano años luz distante de esto, ¿cierto? Pero si te interesaría, Mariana, teníamos que averiguar un poco, no necesariamente tiene que ser un representante que pueda hablar para el nivel nacional, pero de que haya, digamos, iniciativas que están convencidos de esta línea, seguro. Y si te sirve, entonces, a ver si podemos. Bueno, ya somos... Y sobre todo, una cosa más Sí, contarles. sí. Nosotros hemos apostado mucho a trabajar con productores que se autodeclaran ecológicos Ok, y que no tienen una certificación que los garantice. ya. Entonces, justamente en este análisis estamos agarrando productores ecológicos certificados, productores autodeclarados ecológicos y productores convencionales, porque queremos también ver que si estos resultados también permiten reforzar otros mecanismos de confianza.
que son confianza no necesariamente respaldada por una acreditación legal que les cuesta no sé cuánta plata y no sé cuánto tiempo de conseguir, sino justamente darle fuerza a las relaciones de confianza que se construyen entre productores y consumidores desde la relación más informal, ¿no? Sí, Entonces, a ver, vamos a ver qué salen nuestros resultados. Ya les vamos a compartir después. súper. Entonces, yo diría, para no más preámbulo, a pesar de que es interesantísimo, ya estás hablando de tu presentación, pero vamos para la presentación, Mariana, mil gracias. eh, y es todo tuyo. Yo seguro que vienen todavía gente, pero los vamos a añadir. Nosotros atentos para después poder debatir. Adelante, De tienes acuerdo. la pantalla, lo que tú necesitas y De gracias. acuerdo. Les he puesto ahí en el chat el link de esta publicación del veneno oculto en el plato. Y les comparto mi pantalla nuevamente. Bueno, entonces voy a hablarles de campañas de cambio de comportamiento. Y la idea es irles contando un poco lo que hemos hecho en estos últimos, bueno, hemos empezado hace 7 años en realidad con la Fundación Agroecolandes, este proyecto de ecoconsumo que se llama, ¿no? Y, y la idea es justamente trabajar desde el productor, que en las ferias populares declara de tener producto ecológico pero sin garantía, y desde el consumidor que va a estas ferias populares, que es la mayoría de la población cochabambina, porque son ferias donde el alimento es barato, ¿no? Y bueno, para contarles hoy día lo que les quiero presentar, primero vamos a hablar un poco desde la teoría, que es una parte medio aburridita, pero es súper interesante partir desde ahí para ver cuando tú vas a implementar una campaña, todos los elementos teóricos que puedes aplicar en la práctica. Les voy a contar el diagnóstico inicial que hicimos de los consumidores antes de empezar nuestra campaña. También incluyó una línea de base y cómo construimos con los resultados de este diagnóstico, cómo recuperamos todo lo que había que trabajar en esta campaña de cambio de comportamiento. Después hicimos 2 experimentos en la feria. Uno de ellos no se los voy a contar porque es un poco complejo y va a demorar mucho tiempo. Si hay tiempito les puedo mostrar también algunas cosas, pero un microexperimento que justamente englobaba toda la teoría de cambio de comportamiento en este microexperimento con una ruleta, muy, muy simpático. Y después les voy a mostrar los cambios que hemos tenido de la línea base versus la línea final. Justamente hace un mes hemos levantado la línea final, todavía estamos procesando datos estadísticos, pero como ya estamos cerrando proyectos, cerramos justamente hasta el 31 de diciembre, ya tenemos un poco de resultados de nuestra implementación, ¿no? Y después unas pequeñas reflexiones. Entonces, vamos con las teorías. Cualquier ratito que se esté poniendo pesado o que haya algo que no entiendan, me paran con toda confianza, por favor. Tranquila, lo vamos a hacer, pero va a ser altamente interesante. Adelante. Muy bien. Entonces, primero he puesto esta teoría que es, creo que la más compleja y digamos, la primera teoría que muchos autores la están usando todavía. Empezó en 1985 este señor Axen con la teoría de comportamiento razonado, se llamaba, pero todavía no estaba muy estructurada hasta que en 1991 finalmente presenta la teoría de comportamiento planificado.
porque el comportamiento se planifica, no es necesariamente solo razón, ¿no? Que era la primera teoría que estaba explicando desde la razón y ahora desde la planificación, ¿no? Entonces, esta teoría habla de lo que nosotros, digamos yo, Mariana, todo lo que creo de cómo debería cómo me debería comportar yo, es lo que creo. Y estas creencias que yo tengo afectan en cómo actúo yo, ¿no? Como persona, como cada uno de nosotros como individuo, nuestra actitud depende de lo que creemos, de cómo deberíamos comportarnos y obviamente eso tiene que ver con cómo nos han criado también y en qué medio nos hemos criado. Después hay un segundo elemento que tiene que ver con las creencias normativas que son lo que me afecta de mi entorno. Es todo el efecto que tiene mi familia, mi esposo, mi trabajo, toda la norma subjetiva, la presión social que yo experimento como Mariana, que me afecta a mi actitud. Y después está todo lo relacionado a las creencias sobre el control. ¿Qué control tengo yo para que mi comportamiento se acerque a su límite o se mantenga dentro de unos digamos, unos parámetros muy rígidos o cuán flexible puede ser esto? Y esto depende del control percibido y el control percibido está relacionado con las oportunidades que se me presentan y las oportunidades que me brinda mi entorno, ¿ya? Entonces, estos son los 3 elementos más importantes para Accent que determinan la intención que yo puedo tener a querer cambiar o no cambiar mi comportamiento. Entonces, la intención solamente se ejecuta como conducta o como comportamiento cuando las oportunidades del medio externas se dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero, seguramente, les voy a poner algo súper simple, ¿no? Yo quiero un chocolate. Entonces, desde mis creencias, comer un chocolate te alegra la vida, entonces mi actitud es querer un chocolate. Mi entorno social dice que está bien comer chocolate, pero yo tengo esta intención de comer el chocolate y no se va a concretar hasta que no vaya a una tienda y tenga a disposición el chocolate, ¿no? Entonces, este último elemento es como el decisivo para que se ejecute la conducta. Este mismo modelo de la teoría de comportamiento planificado ha sido modificado por muchos autores a lo largo del tiempo. Algunos han incluido, por ejemplo, la variable de cuando ya se está hablando de si este comportamiento me va a hacer comer o no comer más alimentos ecológicos o alimentos orgánicos, han incluido, por ejemplo, la conciencia de mi salud como un elemento clave. También han incluido como otro elemento clave el conocimiento que yo pueda tener. Y el conocimiento va a afectar a todo, a mis creencias, a mi actitud, a la norma social y a la conciencia de salud. Entonces, aquí van apareciendo 2 nuevos elementos que son determinantes para que yo tenga una intención de querer comprar, por ejemplo, alimentos orgánicos. Y otros autores han aumentado también esta otra variable que tiene que ver con el género. Si yo soy
y con el precio, por ejemplo, y con la conciencia ambiental, ¿no? Entonces, no solamente es mi conciencia de salud, sino también la conciencia que yo pueda tener de quiero que mejore el medio ambiente, quiero que se dejen de usar pesticidas, quiero que no mueran las abejas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero es accesible a mi bolsillo, entonces el precio es fundamental. Y también han incluido esta variable de género porque en muchos estudios de mercados, ferias, tiendas ecológicas, se ha visto que quién es la que más compra alimentos ecológicos siempre es la mujer. La mujer en edad reproductiva, digamos entre 20, 25 hasta los 45, y que tiene hijos menores. Pueden ser menores de 5 años o que tiene guaguas, ¿no? Entonces, estas variables, algunos autores han ido incrementando, etcétera, ¿no? Que siempre ayudan a darte ideas de qué otras cosas tienes que meter dentro de una campaña para cambiar el comportamiento. Después tenemos, aquí hay otro modelito más que también está incluyendo la conciencia de la salud, la preocupación ambiental, y acá incluye un factor nuevo, este señor García, que justamente es colombiano, y mete esta variable. ¿Por qué? Porque si yo voy a la feria ecológica del pueblo, digamos, o de la ciudad, de donde sea, y me compro el alimento ecológico, es súper importante mi experiencia post-compra. Porque si yo compro una vez, porque me han dicho, porque estoy asustada, porque la salud, porque el medio ambiente, etcétera, y yo hago esta mi primera compra, mi primera vez, la experiencia que tenga post-compra es súper importante. Primero que me tiene que parecer que el sabor, que el olor, que la experiencia que voy a tener al comerme una frutilla orgánica o un tomate orgánico es fuera de lo natural o de lo que he estado viviendo hasta ahora, ¿no ve? Y la calidad que percibo, además, justifica el precio que estoy pagando, ¿no? Entonces, si esa mi experiencia post-compra es buena, yo voy a repetir esa acción, voy a volver y voy a volverlo un hábito y voy a cambiar mi comportamiento recién. Si no puede ser solamente una intención de compra o un acto concreto de una sola vez, ¿no ve? Pero cuando ya he tenido una experiencia favorable, voy a mantener, voy a repetir y voy a afirmar mi cambio de comportamiento, ¿ya? Hay una teoría distinta, que es la teoría de la disonancia cognitiva, que muchos autores también la utilizan y se la utiliza mucho en marketing. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo una creencia X y algo en mi entorno me va a hacer cuestionar esta mi creencia. Y si esta mi creencia entra en disonancia, puede ser que yo tenga una futura percepción 2, un estado diferente, ¿no? De creencia. Entonces, y a la gente no le gusta que cuestionen su percepción, no le gusta que cuestionen sus creencias. Entonces todos tienden a, quiero que haya la menor disonancia posible entre lo que creo y entre lo que hago. Entonces, para que se reduzca la brecha, la gente tiende a cambiar de comportamiento, ¿ya?
Bueno, mil disculpas, justo el carro basurero está pasando, espero que no esté muy fuerte. Entonces, para contarles en chiquitito un experimento que hicimos de disonancia cognitiva, en unos talleres en ferias populares con productoras y con vendedoras de las ferias, les llevamos 2 bandejas con tomate. Y les dijimos, imagínense que ustedes están yendo al mercado y tienen estas 2 alternativas de tomate para comprar. ¿Cuál comprarían? Entonces ellas van, miran y eligen el que normalmente eligen. Y el que normalmente eligen, desde nuestro primer análisis de cómo compra la gente, encontramos que la gente lo que elige es lo bueno, bonito y barato. Bueno y bonito quiere decir que yo voy a elegir los tomates más grandes, más rojitos, más brillantes, más homogéneos, más perfectitos, que no tengan ningún bichito, ningún negrito, ninguna ningún síntoma de haber estado enfermito, contaminado o lo que sea, ¿no? O que le haya atacado algún bichito. Y normalmente ese tomate, bueno, bonito y barato, es el que viene de los valles mesotérmicos de Santa Cruz y es el que se fumiga 2 veces por semana. En un ciclo agrícola más sobre todo, le deben aplicar entre 18 y 20, 25 veces agroquímicos. Y además organofosforados, que son súper persistentes en el medio ambiente y que están demostradísimos de causar cáncer. Entonces, después de que se habían elegido el 90% estos tomates de Saipina o de los valles mesotérmicos de Santa Cruz, y a estos chiquitos variables con negritos, con cositas que eran tomates orgánicos, los habían elegido muy pocos. Les decíamos eso, justamente. Les cuento que este tomate viene de tal lugar y ha sido producido así, con tantas fumigaciones. Y ahí haces que la gente entre en disonancia cognitiva, ¿ya? Y se siente incómoda. Ay, pucha, ya, esto que yo creía, que yo elijo, que siempre lo he hecho, me genera disonancia, ¿no ve? Y no sé qué voy a hacer. Entonces, la siguiente vez que vayan a comprar, esa disonancia que ya está en su percepción puede hacer que cambien o no de comportamiento. Entonces, esa es otra de las teorías de cambio de comportamiento. Y la última que les he puesto aquí es esta teoría de la cadena de medios fin, que es una teoría bastante más compleja, porque involucra los valores que las personas tienen y las consecuencias psicológicas, funcionales, etcétera, que les hace actuar como actúan. Sin embargo, también influencia los atributos de los productos que van a comprar, ¿no? Y en el caso de los alimentos ecológicos, perdón, que pase el carro basurero un segundito, por favor. Perdón. Entonces, por ejemplo, acá, los atributos de los productos orgánicos, por ejemplo, son información para la persona de que han sido producidos naturales, tienen menos pesticidas y fertilizantes,
comer ecológico es salud, me hace sentir bien para mi propia salud, para mi calidad de vida. Entonces, la persona va evaluando tanto atributos como las consecuencias sobre su vida y sus valores para decidir o no decidir comprar un alimento. Y por ejemplo, nosotros habíamos justamente sacado de un estudio que hay de todos los factores que hacen para que yo tenga una actitud positiva o una actitud negativa hacia la compra de alimentos ecológicos. En los elementos de actitud positiva están la apariencia, la frescura, tal vez el etiquetado. Sé que las consecuencias de comer sano me va a dar, me va a justificar el precio. Tengo también problemas éticos con la producción convencional, entonces evalúo todas estas cosas. Y si mis valores tienen que ver con la armonía, el gozo, la salud, la vida larga, etcétera, etcétera, todo esto lo voy a evaluar para decidir o no decidir comprar ecológico. O si es que, por ejemplo, no tengo tiempo para ir a la feria ecológica, mi familia no me apoya porque dicen que da lo mismo. Lo orgánico no me gusta que no esté empaquetado, por ejemplo, con plástico porque no dura tanto o no tengo suficiente conocimiento, qué sé yo, todos los atributos em, que pueden hacer que yo elija no comprar, ¿no? Va a tener un impacto negativo sobre la economía familiar. No tengo totalmente claras las razones por las que debería comer ecológico, etcétera, ¿no? No tengo conocimiento, por ejemplo, sobre las consecuencias de los agroquímicos sobre mi salud, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede llevarme a no comprar ecológico. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en el diagnóstico inicial que hemos hecho en el proyecto, hemos elegido 2 tipos de personas. Nosotros ya sabíamos que había gente que no sabe qué es lo ecológico y como no sabe, no compra, ¿no? Entonces creemos que tenemos que informar, 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 pero después de una primera campaña de informar, 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 todavía estaban sin comprar. Entonces nos hemos preguntado por qué no compran, ¿no? Y hemos elegido a estas 2 personas que ya saben que es un alimento ecológico, pero sí compran o no compran. Y hemos hecho encuestas cualitativas para preguntarles si usted sabe y compra, ¿por qué compra? ¿Qué es lo que lo ha convencido de comprar? Y si usted ya sabe por qué no compra, ¿qué es lo que todavía le limita, o sea, le hace no comprar? ¿No ve? Entonces, para hacerlo bien breve, lo que habíamos encontrado es desconocimiento en el daño de los agroquímicos sobre la salud. Entonces, sí sé lo que es ecológico, pero todavía no me parece tan grave comer con químico, ¿no ve? Entonces, este era el primer elemento. El segundo elemento era la alta valoración sobre las cualidades del alimento. Entonces, esto era sobre todo con los que ya compraban. Además, lo que me mantiene como cliente fiel a lo ecológico es que lo ecológico dura más, lo ecológico es más rico, es más dulce, es más harinoso, entonces todas las cualidades del producto, ¿no? Hay una preocupación por el precio, definitivamente, y como yo les había contado antes, hemos trabajado en ferias populares donde el alimento es muy barato. Por eso la mayoría de la población compra ahí. Entonces, ahí hay como una disonancia justamente de que el alimento ecológico, si es más caro, no lo compro, ¿no? Porque además estábamos trabajando con consumidores de estrato medio y bajo. Entonces,
en nuestro primer sondeo justamente habíamos visto que el 80% del producto ecológico es igual, o sea, cuesta lo mismo que el alimento convencional, no es más caro. Entonces, este mito de que lo ecológico es más caro era algo que también en la campaña teníamos que romper, ¿no? Porque costaba lo mismo. Y otra de las cosas que sobre todo que limitaban a los consumidores que no compran todavía, a pesar de que saben, es porque no distinguen qué es ecológico y qué es convencional. En las ferias populares todo se vende como si fuera lo mismo, porque no estaba diferenciada la oferta ecológica y nadie sabía dónde encontrar, ¿no ve? Entonces, ahí hemos construido la campaña y ha tenido varias aristas. Por ejemplo, la primera tiene que ver con utilizar muchos medios de comunicación. Contratamos al principio de la campaña, contratamos una lingüista y esta lingüista nos ha explicado desde la cultura quechua las cosas que la gente valora dentro de las formas de comunicar, ¿no? Lo primero que hemos visto es que hay que usar, vamos a agarrar este punterito, hay que usar quechua, ¿no? Que es la lengua origen aquí en Cochabamba. Hay que llamar a los alimentos ecológicos como la gente los llama. No les digamos orgánicos, no les digamos agroecológicos, no les digamos ecológicos, no les digamos biológicos, nada. Hay que llamar como la gente los llama. La gente le dice al alimento ecológico en las ferias populares natural. Esto es natural, esto ha sido producido naturalmente. Esto es natural porque clarito es más rico o es más, etcétera, ¿no? Y a los alimentos convencionales o fumigados hay que llamarlos como la gente los llama, con químico. Además en singular, no en plural. Esto es con químico, así nomás es. Esto no es convencional, no es con agroquímico, no es con fumigado, nada, es con químico. Y si lo dicen en quechua, dicen con jampis. Entonces también había que utilizar su forma de llamar a lo convencional, ¿no? Hemos visto también que era súper estratégico llegar a los niños y por eso también hemos trabajado en unidades educativas. Hemos visto que era súper importante para esto de la presión social en la teoría de cambio de comportamiento planificado, trabajar con personas influyentes, usar mucho el boca a boca, que es la comunicación número 1, y también utilizar mucho humor, mucho, eh, o sea, comunicar las cosas desde una forma bien light, no muy intelectualmente difíciles, ¿no? Entonces, a ver, el nombre que le dimos a nuestra campaña es Come Rico. ¿Por qué rico? Porque en Cochabamba se come rico. La fama del cochabambino es que le encanta comer rico. Vienen de Bolivia, vienen a Cochabamba hasta por el fin de semana solamente para comer rico, porque en Cochabamba se come rico, ¿no? Entonces era súper estratégico utilizar esa palabra. Comer rico, comer natural y comer sin químico, ¿ya? Entonces esta es la campaña que decidimos lanzar. Les he puesto el link aquí porque hemos hecho una página web donde hemos subido todo el material que hemos producido en esta campaña. Y tenía, ay, pucha, creía que había hecho una, bueno, debe estar después. Y después hemos creado, bueno, estos son todos los medios por los que hemos implementado la campaña. Hemos
perdón. Hemos utilizado mucha radio, porque en las zonas periurbanas de Cochabamba todavía se utiliza mucho la radio. Hemos utilizado televisión porque la gente en este diagnóstico también nos decía que veían mucho la tele. Hemos utilizado WhatsApp, TikTok, Facebook y YouTube como redes sociales. Nos hemos acercado a las unidades educativas para trabajar directamente con los profesores de biología de las unidades educativas que están al lado de las ferias donde trabajábamos. Y hemos llevado a las juntas de padres a visitar huertas de productoras ecológicas. Entonces, esta ha sido, digamos, como la estrategia de atacar por distintos flancos, por así decirlo. Y este era el logo, digamos, de la campaña. Y hemos hecho muchos cómics de la cebolla con químico, hablándole a la cebolla natural, o la acelga a la otra acelga, la zanahoria a la otra zanahoria. No hemos utilizado mucho este, este recurso porque habíamos visto que también en Inglaterra se utilizó una campaña de vegetales parlantes y que fue muy interesante. Y queríamos ver si es que iba a ser también atractiva en esta campaña para los cochabambinos. Y bueno, ahí en ese link que les he pasado está esta página y abajo están todas las cuñas de radio, de entrevistas de tele y todo lo que hemos ido subiendo tanto en quechua como en castellano. Y el otro elemento fuerte ha sido también un trabajo en las ferias. ¿Dónde compra la gente sus alimentos? Esta es una fotito hermosa que hay de Cochabamba en los años 50. En Cochabamba tenemos un mercado que se llama La Cancha. Y la cancha debe tener como 3 kilómetros de tamaño. Es inmensa. Y ahí es donde la gente compra su comida, ¿no? Y hasta el día de hoy, la cancha, en la pandemia, sobre todo, se ha ido como separando y han empezado a crearse ferias diferentes en otros lugares, pero estos lugares donde llegan los camiones con los productores, con el producto por mayor, mercados campesinos, etcétera, son los lugares privilegiados para comprar la mayoría de las frutas y las verduras hasta el día de hoy. Entonces nos hemos ido a ferias populares y mercados campesinos a hacer que la gente reconozca el alimento ecológico. Por ejemplo, bueno, este no es un mercado campesino específicamente, pero es una feria de productoras que ha puesto el municipio de Sacaba, pero igual estaban mezcladas productoras ecológicas convencionales y hemos diferenciado con verde a los productores ecológicos, ¿no? Y justamente esto ataca al último factor que habíamos visto de la teoría de cambio planificado, de comportamiento planificado, que es que esté a la mano. Y si tuviera yo la intención, se pueda concretar en acción. Hemos trabajado con influencers. ¿Por qué? Porque ahorita en Bolivia y seguramente en toda Latinoamérica, todo el mundo ve TikTok. Y si es que la Albertina, que es esta chiquita de aquí abajo, que tiene 7 millones de seguidores y 148 millones de me gustas,
Si la Albertina dice que hay que comer ecológico, entonces hay que hacerle caso a la Albertina, ¿no? Entonces, la presión social es súper importante también, ¿no? Y por eso hemos utilizado, esta es una influencer bastante, digamos, reconocida en La Paz, en el Alto, la Albertina en todo Bolivia, y hemos trabajado con Sara Andrea también, que es una influencer cochabambina que cada vez está creciendo más también. Y hemos publicado 6 diferentes TikToks con ellos. Y claro, como les decía, este factor ataca al otro elemento que tiene que ver con la norma subjetiva, ¿no? Con lo que está de moda, con lo que la presión social me dice que yo debería o no debería hacer, ¿no? También hemos atacado a este elemento que tiene que ver con la disonancia cognitiva. Y es que se supone que los agroquímicos no afectan a las personas, que solo afectan a los insectos. Pero, por ejemplo, esta doctora que, que estudia aquí en Cochabamba el efecto de los agroquímicos sobre los agricultores, ha visto que si es que un agricultor utiliza un insecticida que su modo de acción es afectar al sistema nervioso, después de la aplicación le ha preguntado al agricultor si tenía algún síntoma y ha encontrado que el 80% de los agricultores tienen síntomas que le están afectando a su sistema nervioso. Entonces, este era un estudio que hemos justamente grabado por video para que la gente los vea, porque la gente ya no lee publicaciones. Y lo mismo con estos señores que han hecho un estudio en el Chapare sobre productores de coca que han bajado su fertilidad por los agroquímicos que están aplicando a la hoja de coca. Y este estudio también, entonces te dice que se suponía que el agroquímico que estamos usando le afecta al sistema reproductivo del insecto que ataca a la coca, digamos, pero que no le debería atacar al productor. Entonces, esto es como dar esa información para para entrar en disonancia cognitiva. Y también este elemento que les había mostrado en el diagnóstico, que la gente no sabe los efectos de los agroquímicos sobre la salud, es importante trabajar, en el conocimiento que pueda afectar a cualquiera de los factores de la teoría de cambio de comportamiento, ¿no? Este es un estudio que han hecho el Grupo de Cambio Climático y Justicia, que justo lo están publicando desde octubre de este año, de los residuos de agroquímicos encontrados en sangre y orina de productores de la agroindustria, de la soya, ¿no? Y no solamente los agricultores, sino también sus familiares, sus hijos, etc. Y esta es una persona del SENASAC, que como autoridad pública es impresionante como en el TikTok ha sido el video más visto, porque a los cochabambinos les es muy importante las autoridades. No sé si viene eso desde la época de los españoles, pero la autoridad tiene mucho valor. Entonces, en TikTok este señor se puso famoso al principio de nuestra campaña y él lo que mostraba son análisis que han hecho en tomate justamente en una zona muy productora de tomate en el norte de La Paz y analizaban los residuos de agroquímicos que han encontrado en tomates recién cosechados, tomates lavados y tomates pelados, para ver si es que pelar el tomate puede hacer que reduzcan los límites de agroquímicos en la verdura, o si lavar y pelar, etcétera, ¿no? Y claro, ellos han encontrado que casi la mayoría de
de muestras de tomate está por encima de los límites permitidos, pero que lavar y pelar sí va reduciendo la cantidad de residuos, no los elimina y tampoco logra que bajen el límite máximo permitido, pero sí disminuye de una forma significativa. También hemos hecho una campaña fuerte en el Facebook, al principio con los cómics, después con infografías, con videos, con YouTube, etc. También esta es nuestra página de YouTube, donde hemos subido todos los videitos de las entrevistas a estas personalidades importantes. Y hemos trabajado en unidades educativas, como les había contado, ¿no? Entonces agarramos a los profesores de biología para que enseñarles a ellos cuáles son los efectos de los agroquímicos en la salud, para que ellos repliquen los módulos con los estudiantes y para que entre dentro de las currículas, para que cuando nosotros no estemos, también vayan a continuar, digamos, con esa información. Y en 2, 3 ocasiones hemos llevado a las productoras de la feria, porque hemos trabajado con escuelas que están muy cerca de la feria. Y hemos llevado a las productoras a que hagan su feria en el colegio, ya sea en la puerta o dentro de la cancha de fútbol, para que los papás vayan conociendo a las productoras y después quieran ir a comprarles a la feria, ¿no? Hemos llevado también a los padres, a profesores, a las huertas de las productoras, y esto también con la intención de crear las oportunidades de que se vayan conociendo productores y padres de familia y que sepan dónde está, ¿no? El producto y cómo puede, esté dentro de su control, digamos, esté dentro de su ámbito de incumbencia, que hay una productora de aquí cerca del barrio que también produce, que la puedo encontrar en la feria, también puedo ir a su huerta para conseguir alimento sano. Hemos trabajado también con municipios, ¿no? Nos han contactado con las unidades de comunicación de las alcaldías, y estas unidades de comunicación han replicado el contenido que nosotros les hemos dado de la campaña en sus propios formatos y en sus propias línea gráfica, digamos, pero sí han pasado la campaña también desde un canal oficial. Hemos hecho bastante... Ay, perdón, voy a enchufar mi computadora. Entonces, hemos hecho campaña explicando los residuos de agroquímicos, que esto ya les había hablado. Y ahora les cuento rapidito este experimento de la ruleta. No sé si quieren comentar algo antes de continuar o está todo bien. Seguimos nomás. Yo diría termina y después entramos al A la preguntas, charla. debate. Adelante. Perfecto. Entonces, este experimento que hemos hecho de la ruleta, Liz, que es una compañera de nuestro equipo, iba a la feria con un puestito informativo. Y al principio nos cuestionábamos, bueno, ya sabíamos que dar información no genera cambio de comportamiento. Entonces, ella daba información, pero además teníamos que hacer que la persona dé el siguiente paso, porque dar información te puede aumentar una intención de comer ecológico, pero no te hace dar el paso directo, ¿no? Entonces, hemos dado vueltas de cómo podíamos hacer este siguiente paso y hicimos un juego con esta ruleta. Ella daba su exposición, les contaba con el cuerpo humano todos los problemas que traen los agroquímicos en la salud, les contaba la diferencia de lo ecológico y lo convencional, etcétera, etcétera. Y después les invitaba a participar del juego, que la gente daba la vuelta a la ruleta
y en la ruleta había una pregunta. La pregunta era para garantizar si es que la información que les había dado Liz se les había quedado, porque puedes escuchar y después ni prestar atención, ¿no? Entonces era, bueno, te he dicho esto, ¿lo has entendido? O sea, ¿lo has retenido? Entonces era como un examen, digamos, ¿no? El primer paso. Y si respondían bien a la pregunta, se les regalaba un ticket. Y este ticket era un vale por 15 bolivianos para que lo vayan a canjear en los puestos de nuestras productoras ecológicas de la misma feria. Entonces Liz estaba en la feria, iba con la persona a mostrarle dónde estaba el puesto de la productora ecológica, a explicarle, mire, este mantel verde, letrero verde, esta señora en su mandil se llama María, doña María produce ecológico, si quiere aquí puede cambiar su ticket, o tenemos estas otras 10 productoras también ecológicas, usted cambia el ticket donde usted quiera, dependiendo del alimento que usted necesita. Entonces, ese control percibido, que era ya el paso siguiente de me están dando la oportunidad física de cambiar mi ticket, me dice, bueno, ya, pues cambio mi ticket, ¿no? Pero después se le invitaba a que si quería, compre algo más del mismo puesto. Entonces, la productora anotaba detrás del ticket si es que cuánto más de plata había comprado la persona que estaba ahí. Entonces, ese es un paso en el que la persona ya por acción propia compra alguito más. Pero puede ser porque que ha comprado alguito más porque ya estaba ahí y quería quedar bien con la productora, quería quedar bien con la Liz, se sentía comprometida que bueno, si me están regalando 15 pesos les compraré alguito más, capaz, ¿no ve? Pero lo que hacía Liz era las próximas ferias anotar si esa persona volvía al mismo puesto de la productora a comprar otra vez. Entonces, bueno, después justamente se registraba el nombre, el apellido, y toda la cosa. Y esto era el resultado que hemos encontrado de la cantidad de plata que compraban además de canjear su ticket. En las primeras ferias no mucho, y poco a poco han ido comprando cada vez más alimento, además de los 15 bolivianos del sorteo. Lo mismo en Tiquipaya, incremento. Después ha habido un bajón porque lamentablemente nos hemos llevado a Liz a hacer otra cosa y ha dejado el puesto informativo, pero después ha vuelto y ha vuelto a mejorar, digamos, los números, ¿no? Y como les decía, bueno, puede que en el experimento aquí hemos un poco testeado la actitud, la actitud que tiene que ver con lo que me están dando de oportunidad. Bueno, yo si es que compro algo adicional, es porque creo, podría ser que creo que lo que me han dicho está bien, ¿no ve? Pero a veces para tantear si es que era por presión social o no, la intención, hemos visto después si volvían o no volvían, ¿no? Y el control percibido, como les digo, Liz les llevaba al puesto para mostrarles dónde está. Y anotaba en una base de datos larga, a lo largo de las fechas, quiénes volvían, ¿no? Entonces, al principio obviamente no habían datos, pero después volvía, las mismas productoras también daban información de quiénes habían vuelto a su puesto a comprar. Y finalmente, para contarles un poco los resultados que hemos tenido de evaluarnos a nosotras mismas en una línea base versus una línea final,
hemos estado recogiendo en las ferias populares 100 encuestas en cada feria. Y por ejemplo, este es el conocimiento de si usted sabe o no sabe qué es un alimento ecológico. Había en este lugar, cuando tú le preguntas a una persona, ¿usted sabe qué es un alimento natural? Porque estábamos hablando en su forma también. Ellos te decían sí. El 97% dice sí sé lo que es un alimento natural. Y hemos hecho 8 preguntas trampa, ¿ya? ¿Será que el alimento natural es el que se produce con urea? Entonces él tenía que responder sí, no. ¿Será que es el transgénico? Sí, no. ¿Será que es ese hidropónico que se vende en bolsita? Sí, no. ¿Será que es el que se produce con Hampis? Sí, no, etcétera, ¿no? Entonces, de esas preguntas trampa, sacábamos realmente cuánta gente sabe lo que es un alimento ecológico. Y en la línea base hemos encontrado, como ven aquí, menos del 0,1% que realmente sabe que es un alimento ecológico. Estas son todas las preguntas trampa correctas, 0,1% en la línea base. Pero en la línea final, el 27% ha respondido a todas las preguntas correctas. Entonces, ha mejorado el conocimiento, ¿ya? Con toda la campaña de radio, de tele, del puesto informativo, etcétera, etcétera. Ha mejorado, no es perfecto todavía, falta un montón, pero bueno, ha mejorado. Estas personas que eran las que se equivocaban en 6 de las 8 preguntas, y estas son las que se equivocan en 6 de las 8, ¿no? Que son cada vez menos. Después, esta era la segunda pregunta. Como hemos hecho una campaña fuerte en los efectos de los agroquímicos en la salud, en la línea base ni una sola persona sabía cuáles son los efectos de los agroquímicos en la salud, ¿no? En la línea final, todavía solo el 1% conoce todos los efectos. Sin embargo, aquí eran 6 preguntas. En la línea base, solo el 17% contestaba 4 o 5 correctas. Y en la línea final, el 40%, no veo muy bien este número, pero creo que es el 47%, ya responde entre 4 y 5 preguntas correctas. Entonces, este conocimiento en salud ha ido mejorando. Pero estos datos son como datos promedio. Me gustaría mostrarles los datos de ferias. Hemos utilizado ferias donde hemos implementado la campaña y hemos hecho la comparación en ferias donde no hemos hecho ninguna campaña. O sea, hemos tenido 2 ferias de testigo y 5 ferias donde hemos implementado la campaña. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? La línea celeste es la línea base y la línea rosadita es la línea final, ¿ya? Entonces, estas 2 de aquí abajo son ferias donde sí hemos implementado la campaña y estas son ferias donde no hemos implementado la campaña, en Rieles y Quillacollo. Entonces, el compra es, digamos, distinto en el antes y en el después, en ferias donde se implementó la campaña aquí abajo o en ferias donde no se implementó la campaña, ¿no? El conocimiento también es distinto, el conoce, no conoce es bastante diferente. O sea, básicamente en las
en las ferias donde hemos implementado la campaña, la mayoría de los parámetros mejora y en la mayoría de las ferias donde, o sea, en la feria donde no hemos aplicado la campaña, la mayoría de los parámetros empeora, ¿ya? Entonces, eso es un poco. Ahorita tenemos un tesista que está haciendo las pruebas estadísticas de T, de no sé qué cosas, y un modelo econométrico para explicar el comportamiento, pero no tenemos los resultados listos todavía. Entonces no puedo mostrarles más, lamentablemente. Esta me ha parecido interesante ponerla porque es todavía, obviamente está súper en borrador el análisis, pero hay en la literatura de marketing, se dice que si tú lanzas una campaña o sea, una campaña comunicacional masiva, en medios de comunicación masiva, lo único que vas a cambiar es máximo el 2% de la actitud de la gente. Y eso es porque es como si estuvieras lanzando pues trípticos desde un helicóptero, ¿no ve? Y solo el 2% de la gente va a agarrar el tríptico y lo va a leer. Cuando tú haces una campaña masiva en medios de comunicación, eso dice el marketing, que solo el 2% va a verse afectado por tu campaña. Entonces, nosotros queríamos ver ese porcentaje, ¿no? Y creíamos que íbamos a poder tener esos números, pero, por ejemplo, en la entrevista que hacíamos y le decíamos si usted sabe, si usted compra, etcétera, le decíamos, ¿y cómo se ha enterado? ¿Cuál ha sido su fuente, digamos, de información? La radio y las redes sociales han afectado al 5% de la gente que hemos encontrado. La diferenciación, que es haber hecho todos los mandiles, manteles, etcétera, han afectado al 1.6% de la gente. El puesto informativo, que era este lugar donde Liz estaba con su ruleta, etcétera, también han afectado al 1.4%. Pero si se fijan, los porcentajes más altos tienen que ver con alguien que me ha dicho, ¿no? El 30%. Alguien me ha dicho, que es justamente el boca a boca, que tiene tanta fuerza en Cochabamba y en nuestros países, ¿no? El 16% era gente que ya sabía. Es que yo sé, pues, normalmente porque tienen un lazo. En Cochabamba hay mucha gente que tiene un lazo migratorio con el campo muy corto. Cuando hay fiesta, cuando hay feriado, se va al campo a sembrar, a producir, a cosechar, a ayudar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, esto representa el 16% de la gente que ya sabe. El 1.1% es gente que es porque yo estaba buscando, ¿no? Te dice, yo siempre busco ferias donde hay natural. El 33, casi 34% es gente que vive cerca a la feria y por eso se ha enterado. Se ha enterado por la OTV, por el barrio, por la unidad educativa, etcétera, ¿no? Entonces, esta pregunta de quién le ha dicho, hemos también cuestionado quién le dijo cuando han respondido porque alguien me ha dicho. Y aquí han dicho, el 6% ha sido un familiar el que me ha dicho. Le han dicho en la iglesia, en la posta de salud, en un taller, en la OTV, en la tele, en los medios, las mismas productoras le han dicho, etcétera, ¿no? Referencias, vecinos, una publicidad de la alcaldía ha salido como algo de efecto, ¿no? Entonces, digamos, esta evidencia muestra la importancia todavía
del boca a boca en nuestros países, ¿no? Justo me ha llegado un artículo de, no me acuerdo muy bien qué les llaman, pero es algo así como la persona nodo del barrio. Y es como el chismoso del barrio, que si tú logras identificar al chismoso del barrio y haces que esa persona cambie, vas a tener un efecto mucho más fuerte que si gastas millones de dólares en televisión, en radio, en lo que sea. ¿Ve? Entonces, estas personas que influencian al barrio son súper importantes. Finalmente, bueno, ya no he tenido tanto tiempo para poner aquí mucha reflexión, pero creo que es súper importante saber que el cambio de comportamiento no es inmediato, no basta con el conocimiento, se necesita un proceso largo de acompañamiento a diferentes grupos humanos para poder lograr comportamiento. Un poco lo que hemos ido aprendiendo es que es súper importante, primero, trabajar con consumidores de escasos recursos, porque ellos son los que más compran frutas y verduras. Eh, Nosotros consideramos que es súper importante democratizar el consumo de alimentos ecológicos. Creemos que es súper importante no trabajar en ferias especializadas de alimentos orgánicos, sino en ferias populares, que es donde compra la mayoría de la población. Y también creemos que es súper importante fortalecer estos lazos y relaciones entre consumidores y productores, porque hemos visto que con eso no se necesitan certificaciones caras, procesos burocráticos, sino esta cercanía y esta confianza ya puede ser un propulsor, digamos, para consumir ecológico. Eso, estas son nuestras productoras de tiquipaya, que son un amor de gente. Les dejo con esa fotito. Nos Ahora dejaste con una foto de estadísticas. Mil gracias, Mariana. Muy interesante. Yo de todos modos aprendí un resto. Además, estás diciendo algunas cosas reafirmas y otras cosas que realmente he aprendido. Mil gracias, muy interesante. Yo por lo menos no me aburrí. No sé si las y los demás, pero ahora es tiempo de opinar, de hacer sus comentarios, sus preguntas. Se subieron al carro todavía algunas personas más. Así que los que quisieran que abran el micrófono y se lanzan. Javier, ya tienes abierto el micrófono. Adelante, Javier. Sí, yo quiero pues agradecer de manera especial esta charla, esta conversación, de verdad que la he seguido con muchísimo interés. Yo había tenido algún acercamiento al tema a través del texto de Cristina Viciari, Nadar contra la corriente, donde están un poco estos conceptos. Primero y segundo, pues he tenido muy clavada hace 2 o 3 años, la pregunta de verdad, cómo actuar con el enfoque de cambio de comportamiento. Y el concepto que hoy me regalas de teoría de cambio de comportamiento planificado, pues voy a consultarlo porque me parece que como enfoque tiene mucho sentido y vale la pena. Claro, nada que ver con el marketing ni con la manipulación, pero sí con la intención de hacer las cosas de tal manera que de verdad incidan en el comportamiento de las personas. Y creo que aquí pues tienes una base teórica muy sólida y me gusta mucho lo que estoy escuchando y me invita pues como a la profundización. Importantísimo lo que nos has dicho, importantísimo verlo aplicado y verlo aplicado pues a un tema de interés común, como es la producción natural. Estas claves que nos has dado comunicativas son de verdad, sencillas y al mismo tiempo muy potentes.
y estas cifras que nos has dado de cómo circula la información y a través de qué medios, yo creo que también nos dice mucho. No, yo creo que lo que nos has contado tiene una aplicación también para orientar nuestro hacer, para orientar nuestra actividad en esa dirección de un poco de creencias, de disonancias y de nuevas creencias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de lo que he escuchado y te lo agradezco muchísimo. Con todo gusto, Javier. Gracias. Mauricio, Aló. tienes el micrófono abierto. Sospecho que quisieras hablar. Adelante. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Mariana. Realmente me uno a las palabras de Javier. Quedo antojado de más. Creo que la perspectiva que nos Mauricio, abre. perdón. No sé si estás moviendo el celular, pero hay un ruido que escuchamos. Te escuchamos a ti, pero también el ruido. No sé a ver, intente A de ver qué nuevo. pasa ahí. Está quietico. Vamos a ver, Bueno. ojalá no sea demasiado fuerte. Lo voy a hacer muy rápido. Simplemente agradecer de nuevo y me atrevería a comprometerte, si es posible, para una invitación a uno de nuestros campus universitas digitales. Ya Jorge te va a poder explicar de qué se trata si no se me escucha muy bien, porque me parece que es un tema que se puede regar muy bien dentro del contexto que manejamos por acá, de productos naturales. Y creo que una de las claves sí es el lenguaje que se utiliza. Esa especie de confusión entre lo académico, lo convencional, lo que trata de ser novedoso, pero que no responde al lenguaje más sencillo, que es más profundo que todo. Creo que es una de las claves que nos has enseñado que tiene toda la validez del caso, incluso para que uno mismo lo aplique permanentemente, si es posible. Obviamente depende del contexto. No, simplemente agradecer y ratificar que seguramente nos pondremos en contacto más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Con gusto. Campus No, Universitas, lo que mencionó Mauricio, eso es un espacio pues digital que también existe y funciona de manera presencial y que son familias, personas, sobre todo de descendencia campesina, de los llanos colombianos, ¿cierto? Entonces eso puede ser altamente interesante y yo felicito de veras también porque tú dijiste algo, ¿no? De decir no a las ferias especializadas, agroecológicas, sanas, bla, 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 sino el reto es de cómo se logra de que las mayorías, que las personas de escasos recursos tengan el mismo derecho y la posibilidad de alimentarse de manera sana. Eso creo que eso es un gran reto, porque si no, en el caso colombiano se habla de estratificación, entonces muchas veces se dice, no, eso es para la gente de estrato 5 y 6, para los ricachones, ¿cierto? El reto de veras es, y yo que sí, privilegiado, me siento mal cuando yo sé de que yo, siendo privilegiado, puedo comer, entre comillas, rico, y ya casi me tiene que dar escrúpulo de recomendarlo a alguien de una situación económica mucho más vulnerable, a sabiendas de que a esta persona no le van a alcanzar los recursos para poder acceder a una comida. Entonces, ahí al final tienen que prenderse focos de alarma, diciendo algo está marchando mal. Puede ser de que una alimentación justa, sana, responsable es privilegio de personas que tienen ingresos superiores, entonces yo diría no, eso está haciendo algo muy mal. Y creo que Mariana, tú y tu equipo y el proyecto, digamos, han asumido ahí un compromiso y un desafío que muchas veces se busca de maneras en vano, ¿no? De que muchas veces es como se dice en inglés, el closed shop, o sea, la tienda cerrada, digamos del tema del privilegio. Y creo que eso me parece que es un reto mayor porque no lo hace más fácil, sino lo hace mucho más difícil, pero ustedes, con todo el trabajo investigativo que han hecho ustedes, creo que están abriendo una puerta muy, muy, muy interesante como tal. Eso, Ivo, tú tienes abierto el sí, micrófono, sí, adelante. también para agradecer mucho la exposición que nos hiciste ahí.
Me impresionó la cantidad de recursos que usted han utilizado. Yo veía ahí TikTok, Facebook, televisión, radio y todas esas cosas. Y también una cosa que me pareció muy interesante, la preocupación con la verificación de qué resultados obtuvieron esas encuestas que hicieron al final. Tú nos presentaste muy interesante también. Acá nosotros también tenemos el problema de los agroquímicos muy fuertes, a pesar que tuvimos algunos gobiernos democráticos populares, pero esa cuestión no fue bien tratada todavía, ¿no? Solo para decir una cosa interesante que hicieron acá, hace algunos años un director de cinema ha hecho un video, 50 minutos, yo creo, se llama El veneno está en la mesa, ¿no? La mesa, ¿no? Y bien interesante, yo fui a ver en el YouTube, ya hay El veneno está en la mesa 2, también es una cosa interesante de saber, pero portugués, eso no es utilizable por ustedes. Pero voy a poner en el chat el link, si les interesa. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera opinar, preguntar o invitar? Porque ya tiene 2 invitaciones, Mariana, ¿no? Al Campus Universitas y el Almanaque El Futuro de todos modos. Pero una curiosidad, Mariana, que yo tengo todavía, porque escuché de que, digamos, el trabajo que realizaron ustedes como equipo dentro de la Fundación Agricol Andes, apoyado por la Fundación McKnight, está en la fase final. Eso quiere decir, ¿con eso termina o termina posiblemente el auspicio de McKnight, pero se continúa trabajando en la línea? Eso me interesaría por curiosidad. Se termina el proyecto, se termina el tema y se termina el financiamiento. Y bueno, después cada uno va a ir buscando cómo continuar por algún otro lado. Pero estoy segura que Agricol va a seguir trabajando con la campaña de... Tienen una comunicadora que también nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que seguramente también van a construir alguna otra propuesta. Están trabajando también con la formación de un colectivo de consumidores que han empezado a hacer acciones de incidencia y talleres y charlas y encuentros, ferias, etcétera, que supongo que eso va a continuar también sin problema. Y seguro van a rescatar algunos de los aprendizajes de esta investigación para seguir adelante. Ok, sí. Mauricio, tú tienes abierto el micrófono. Interpreto bien de que... no, ahora sí lo cerraste. No, ahora sí lo abrió de nuevo. Entonces, ya. Tienes el micro, adelante. Mauricio, tenía bien entendido que querías hablar porque no veo la cámara, pero sí veo el micrófono abierto. Ahora lo tienes cerrado. No, entonces, no, simplemente lo abro para despedirme. No sin antes ratificar la invitación. Y segundo, pues darles las gracias a Ivo, a Javier y a los demás presentes. Y especialmente a ti, Jorge, que siempre estás moviendo las cosas. Muy amables. Un buen día para todos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Estás fuera de base de todos modos. Eso ya lo sé, porque cuando tú no pones la cámara es porque estás ya en campo, estás haciendo cosas bastante interesantes. Ivo, a ti muchas gracias. Tú pusiste en el chat el link del video que se llama O veneno está en la mesa. O sea, no está muy distante lo que es un veneno oculto en mi plato.
¿no? Entonces, hay que trabajar desde el título, eso se aprende, ¿cierto? Tiene que ser llamativo y nos diste una lección también, Mariana, de hacer este análisis, realmente diciendo cuál de los teclados, de los tantos que tiene un piano, hay que apretar para realmente tener chance de lograr mover en algo el comportamiento de la persona, ¿no? Eso sí es como... uno podría decir, miércoles, qué difícil es, ¿cierto? Tanto de que uno diría, tiro la toalla, eso es imposible de influir. No, no es imposible, pero hay que hilar muy fino, ¿cierto? Sobre todo porque normalmente partimos de una escasez de recursos, a veces de escasez de ideas también, ¿cierto? Y hay que ser súper recursivo y hay que saber dónde, ¿no? O sea, es como si tengo 4 alfileres y los puedo colocar en los lugares indicados para lograr influenciar un sistema nervioso. Es factible, pero hay que saber muy bien cómo colocar esos alfileres para que no duelen por un lado, que no hagan daño, pero que sí que logren influenciar el comportamiento hacia, digamos, unos retos éticos, ¿no? Porque habrá otras personas que seguramente ya desde hace ratos colocan y lo están colocando porque marketing no es otra cosa sino de pervertir más todavía nuestra capacidad imaginativa de comprar cosas estúpidas, ¿cierto? Porque eso al final es el marketing, es el crecimiento, pero ya estaríamos entrando, digamos, a meter a la licuadora lo que es el modelo civilizatorio para no hablar del desarrollo. Bien, Mariana, muchísimas gracias a ti, gracias a las personas las que estuvieron, no todos hablaron, no sé si Rubén o Lady Diana, si ustedes se animan de querer lanzar un comentario, están cordialmente bien invitados. Si fuese así, tiene que abrir el micrófono, caso contrario, tampoco quiero generar presión sobre nadie aquí y decir, no, miércoles, ¿y ahora qué voy a decir? No, no, no se trata tampoco de esto. No abre el micrófono, entonces gracias por el interés, Mariana, a ti doblemente gracias, muy interesante, no creo que alguien se hubiera aburrido, más bien nos mostraste qué serio es este asunto realmente de picar la piedra y nos vemos otra vez en enero. Javier tiene abierto el micro. No, no, de nuevo para agradecer la charla tan extraordinaria que hemos escuchado. Mil gracias. Entonces, de mi parte, nada de comerciales de Navidad o de cosas por el estilo. Pásenlo bien, ¿cierto? Conscientemente y por más tardar en enero, a pesar de que bilateralmente estemos más en contacto. Mariana, a ti te puse el nombre del grupo Rete Guardianes y Semillas en el Ecuador, que podría ser interesante. Y en cuanto a Colombia, ya he preguntado a personas las que conocen bastante de que de pronto nos pueden ayudar en decir quiénes de los redes podría ser interesante y te lo mando si lo tengo. De acuerdo, listo. Perfecto. Entonces, Muchas gracias. Mucho Ramón gusto. Gallegos de Ecuador quiere entrar, pero nosotros ya estamos por salir. Entonces le voy a escribir ahora por el WhatsApp de que para hoy ya no alcanzó. Que les vaya muy bien, gracias por Muchas todo. Chao, gracias, chao. Jorge.